Temazo de Memphis La Blusera, suena acá en la Tucumana de mañana en el tramo final del programa. Y estamos en el marco de los 213 aniversarios de la batalla de Tucumán, sucedida el 24 de septiembre de 1812. ¿Sí? 1812, con Belgrano ahí como líder de esa gesta patriótica. Y vamos a hablar con José María Pose, ¿sí? Que es el director del Museo de la Casa Histórica, con el cual vamos a referirnos, por supuesto, es historiador con larga trayectoria y mucho prestigio. Vamos a charlar un poquito en lo que significó esto para Tucumán y para Argentina. Bienvenido al aire de la Tucumana de mañana, Gabriel Sanzano, Franco Caldeto y León Torrente. Les saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Y bueno, mira, es una fecha clave, es una fecha bisagra, el 24 de septiembre de 1812. Acá en Tucumán, un grupo de decididos de Tucumán, de Jujuy, de Santiago del Estero, de Catamarca, de Salta, algunos porteños también y algunos extranjeros que luchaban por la causa revolucionaria en una batalla imposible, porque eran 1700, 1800 revolucionarios muy mal armados, pésimamente regimentados y demás. Pudieron contra un ejército de 4.000 hombres que venían, muchos de ellos de pelear, sobre todo los oficiales, ¿no? En las guerras napoleónicas. Era una batalla imposible. Y en el día de Nuestra Señora de la Merced, abogada y patrona de Tucumán, desde tiempos de Ibatín, se logra esta victoria increíble, una victoria imposible, que ha sido estudiada incluso en academias del mundo, ¿no? Militares del mundo, y no se explica cómo pudo llegar a tener el éxito esa batalla que salva la suerte de la Revolución Sudamericana. Ahí quería entrar. ¿Por qué salva la suerte de la Revolución Latinoamericana? ¿Por qué forma parte? ¿Por qué es tan importante ese triunfo de ese día para la historia de nuestro país? Mira, muy fácil. El primer triunvirato le había dado órdenes a Belgrano de retroceder con el resto del ejército del norte hasta Córdoba. El tema era dejar las provincias del norte libradas a su suerte, con lo cual eso significaba traicionar a las provincias del norte, que seguramente no iban a volver nunca a la órbita de la revolución. Si esto hubiera sucedido, Belgrano, con un ejército de no más de 500, 600, muchos de ellos heridos y demás, iba a llegar a Córdoba. Córdoba había una cantidad importante de personalidades, digamos, gente de la clase dirigente, por decirlo de alguna manera, que eran partidarios de los realistas, con lo cual no estaba para nada asegurado que se pudiera armar un ejército en Córdoba. Y cayendo Córdoba directamente, el siguiente paso era Buenos Aires, donde también había grupos realistas que estaban esperando algo así para terminar con la revolución. Sí, ese día acá en Tucumán se salva la suerte de la revolución. Sin duda alguna es así, y tenemos que entender que fue gracias a los tucumanos encabezados por Bernabé Arauz, quienes le dieron todo lo que Belgrano necesitaba para quedarse a pelear. Como siempre digo, de terminar de convencer a un ya convencido Belgrano de que debía darse esta batalla, y bueno, de una manera tan desventajosa para los revolucionarios, que sin embargo, gracias a la intercesión seguramente de Nuestra Señora de las Mercedes, se logró una victoria épica y que ha quedado en los anales de nuestras guerras por la independencia, ¿no? José María, cuando hablamos de gesta heroica y lo calificamos como una gesta heroica, le decimos heroico por no solo las desventajas que tenía el ejército revolucionario respecto a los realistas y la casi nula probabilidad de que
resulte en una victoria a favor de los comandados por Belgrano, y sino también heroica por la decisión de Belgrano de desobedecer al gobierno de Buenos Aires, pero también heroica por la decisión del pueblo de acompañar a Belgrano en esa batalla, y me gustaría también que te puedas referir a la composición del ejército de Belgrano, porque era un ejército del pueblo, ¿no? Sí, tal cual lo que estás diciendo. Mira, Belgrano no venía con más de... Se calcula entre 550 600 soldados del ejército del norte, que venían en su mayoría desmoralizados, o venían después de la derrota de Huaqui. Venían desmoralizados, venían muchos de ellos heridos, prácticamente sin uniformes, venían realmente de una manera, te digo, Belgrano lo escribe, ¿no?, en sus memorias. Era un ejército, más que un ejército, era una turba de derrotados, porque esto era así. Cuando llega a la encrucijada, se encuentra Belgrano en una discusión, y justamente en una encrucijada, vaya la redundancia, ahí en Burruyac, uno que queda pasando el rodeo, y era quedarse en Tucumán o seguir el camino de las carretas que lleva directo a Santiago del Estero, evitando así el cruce del río Salí. La cuestión es que, bueno, ahí es cuando lo manda Juan Ramón Balcarce Belgrano a la ciudad de San Miguel de Tucumán, a pedir las armas de la ciudad, y bueno, ocurre que los tucumanos no se daban por vencidos y van en comitiva, entre ellos iba Bernabé Arauz a la cabeza de esta comitiva. ¿Por qué Bernabé Arauz? Porque era un hombre que naturalmente era un líder, digamos, en ese momento ni siquiera era parte del cabildo, pero era un líder nato. Y bueno, le piden a Belgrano desobedecer las órdenes y quedarse a pelear. Belgrano lo empieza a semblantear, digamos, y le dice: no, usted está loco, Arauz, yo necesito tanta cantidad de hombres, de municiones, de caballos, de armamento y demás. Entonces ahí es cuando Bernabé Arauz le dice: mire, general, quédese, le vamos a entregar el doble de lo que nos está pidiendo, pero juegue su destino aquí en Tucumán. Y eso lo termina de decidir a Belgrano de quedarse y dar esta batalla imposible. Los Arauz llegan a juntar más o menos entre 1.100, 1.200 milicianos, en su mayoría eran gauchos de las distintas haciendas de la familia Arauz, que es una familia muy importante en ese momento, peones de estancia, ¿no?, gente muy ruda, acostumbrada a la vida dura del campo, y armaron con lanzas hechizas, ¿no? O sea, en la punta de una caña tacuara ponían cortaban, ¿viste?, esas tijeras para tú usar las crines de los caballos, las partían en dos, las ataban con un tiento y ahí estaba el arma. O sea, no pasaba de eso, ¿no? Claro. Si uno empieza a ver cómo era la diferencia, no solamente en cantidad, sino lo que eran los armamentos de uno y otro. Y la verdad, con chuzas, con boleadoras, con facones, con lazos, no llegaban a 1.200. Entonces estamos hablando de, a lo sumo, un ejército de 1.700 contra un ejército de 4.000. Había sí algunos cañones que dirigía el barón de von Holmberg, pero no creas que eran muchas baterías las que teníamos, ¿no? La verdad que es impresionante. Además, todo eso se produce en muy poco tiempo, ¿no? Porque Belgrano venía huyendo, básicamente. Había generado el éxodo jujeño de forma de huida. Mira, entre que se produce el encuentro entre la encrucijada el 10 de septiembre hasta que, bueno, el Belgrano decide hacer esto y demás, hasta aquí el 11 de septiembre, hasta que se produce la batalla de Tucumán, pasan 11, 12 días. O sea, prácticamente te diría que en 10 días pudieron dar algún tipo de instrucción militar a la tropa, a los milicianos gauchos, ¿no? Y después el desarrollo mismo de la batalla, ¿por qué se da en la zona de Ciudadela?
¿Por qué ese es el lugar? ¿Es un lugar elegido? ¿Es una batalla que se libra con algún tipo de regla? ¿Simplemente se encuentran las tropas y se enfrentan? ¿O hay casi una cita a duelo para que se lleve adelante? No, mira, el tema aquí no es fácil de contar porque la batalla, Belgrano elige el lugar de la batalla. Ajá. Yo quiero que imaginen que toda la vuelta de la ciudad actual de San Miguel de Tucumán, salvo algunos manchones de algunas quintas y demás, era todo selva. Los que han ido alguna vez a Buena, al Parque Persiquil, van a ver esa selva densa, ¿no? Selva sucia incluso, que es la selva nubosa. Sí, sí. Y el campo de las carreras, que es la actual Plaza Belgrano, era el único descampado que había hacia el oeste de la ciudad. ¿Y por qué se llamaba así? Porque era el campo donde se corrían las carreras cuadreras, digamos, que eran las pocas diversiones de nuestros antepasados. Entonces era un lugar descampado. Y ¿cómo hace Belgrano porque, a ver, el ejército de Pío Tillani iba a ingresar por el norte de la ciudad? Claro. ¿Cómo hace Belgrano para desviar el trayecto y que entren por el suroeste, digamos? Y bueno, algo muy temerario, lo manda a un grupo de soldados, entre ellos un tucumano, un jovencito tucumano muy valiente, un tal Gregorio Arado de la Madrid, con 17 años, al frente de unos pícaros que prendieron fuego unos pajonales, hay una zona de los nogales, y ese fuego intenso llevó a algo impensado, que era que el ejército de Pío Tritán tuviera que cambiar su rumbo hacia Trancas, pasando por Tafí Viejo, hacia la otra entrada que había, que era por el Manantial, al sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Hago un paréntesis ahí, José María, un paréntesis. Todo esto obviamente no eran rutas, pero eran caminos marcados, eran caminos, bien. Sí. Bien. Caminos, lo que sería la actual Ruta 9 sería más o menos un camino marcado, pero a ver, olvídate de asfalto, no se hace nada, era algo muy rústico, ¿no? Muy rústico, sí. Realmente. Y bueno, mirá, fue tan tremenda la carga realmente de los decididos de Tucumán, en esos primeros momentos, digamos, de la batalla, que fue decisiva, ¿no? Fue decisiva realmente la fortaleza de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes valientes, nuestros héroes, porque ¿qué es un héroe? Es una persona ordinaria como cualquiera de nosotros que ante un acontecimiento, un hecho extraordinario como una batalla, realizan o acometen hechos extraordinarios. Y bueno, sangre tucumana, sangre salteña, jujeña, catamarqueña, porteña, se derramó ese día hermanándonos para siempre, ¿no? Y justo en el día de la Merced, por supuesto que es una cuestión de fe, mucho lo que voy a decir, pero justo en el día de la Virgen de la Merced, en medio de la batalla, ocurrió algo extraordinario, porque ante la sorpresa, bueno, los realistas encararon, digamos, un repliegue, pero muy pronto se recuperaron y comenzaron a hacer un movimiento de martillo, que se llama un movimiento envolvente, que era un contraataque, y ahí ocurrió algo extraordinario, porque un viento sonda levantó una manga de langosta que fue a caer justo en medio de la batalla, en el momento preciso donde las tropas nuestras estaban comenzando a retroceder. Eso, incluso Belgrano quedó fuera del escenario del combate porque fue arrastrado por un grupo de milicianos que se retiraban espantados, sus caballos por el tronar de los cañones y demás, y lo dejaron fuera del escenario. Entonces ahí el segundo en mando, que era también un tucumano, Eustoquio Díaz Vélez Arauz, hizo lo que se llama un repliegue escalonado hacia la ciudad, haciéndose fuerte, y bueno,
Pío Tristán no puede sostener el asedio y eso fue el final, ¿no? El 25, al ver que él ya no puede sostener un asedio a una ciudad que está íntegramente fortificada, tiene que encarar su regreso a Salta, ¿no? José María, preguntarte, quiero volver a esta decisión que toma Belgrano de recibir acá a los realistas y plantarles batalla acá, porque en ese momento desobedecer al gobierno de Buenos Aires tenía consecuencias políticas, ¿no? Preguntarte Sí. sobre el después de la batalla, digo, pese a el gobierno le reconoce después la victoria a Belgrano, lo reconoce por esa victoria, o Sí, Belgrano mira, igualmente tuvo que pagar consecuencias políticas. lo que acontece es como ese primer triunvirato había ordenado todo lo contrario a lo que Belgrano había hecho. Eso como resultado inmediato significó la caída del primer triunvirato y la creación del segundo triunvirato. Ujú. Así que sí, el efecto político fue, te diría, inmediato. Así que lejos de castigarlo a Belgrano, fue una ovación fenomenal. Cuando la noticia llegó a Buenos Aires, todos se miraban entre sí, nadie podía creer lo que había sucedido. Tengo entendido, y se lo chequeó con usted, José María, que posterior a la batalla de Tucumán toma más coraje aún el ejército del norte y persigue a los realistas rumbo al norte, ¿no? Claro, lo que pasa es que con todas las armas, cañones, bastimento y demás que ha tomado el ejército de Belgrano, luego de la batalla de Tucumán, ellos pueden armar, por así decir, un ejército más fuerte, más poderoso. Llegan a tener 2.000 hombres de tropa, bueno, ya armados, mejor regimentados, y mejor adiestrados incluso, y con ese ejército van a ir a Salta. Ahí las tropas nuestras, los milicianos nuestros van a las órdenes del recientemente eh, condecorado como coronel mayor Bernabé Arauz, quien sí estuvo en la batalla de Tucumán y fue la razón de su ascenso, digamos, a coronel de los ejércitos de la patria, ¿no? Y bueno, la victoria en Salta es la victoria decisiva para que estos ejércitos realistas nunca más puedan entrar al actual territorio argentino, que después, bueno, fue durante años defendida, pero todos sabemos, por los gauchos de Jujuy y Salta, ¿no? Para cerrar, José María, y con algo a colación justamente que usted mencionó al pasar, hay como una especie de mito en el que se dice que Belgrano medio huyó o escapó de la batalla, ¿no? Quizás por esto que usted contaba, de que quedó medio fuera No, del escenario. no, Eso quería justamente no, 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 desmitificar. no. No, mira, yo te voy a decir algo. El papel admite lo que le pongas. Entonces, los que en los últimos años, Ujú, así como muchos hemos reivindicado a Belgrano, hubo otros que lo han atacado con ujú, injurias, con calumnias. Y la verdad es que Belgrano para mí es el padre moral e intelectual de la patria. Él en ningún momento huyó, ujú, bajo ningún punto de vista. Él, cuando queda fuera de línea, ujú, lo que hace es reagrupar la tropa. Mira, ujú, la carga de los decididos fue tremenda, porque ellos salen de los montes, atacan con mucho brío, mucha fortaleza e ímpetu, y llegan hasta la vanguardia misma del ejército realista, y ahí saquean todos los víveres y demás. Esa es una de las razones por las cuales se vence Belgrano, porque terminan, digamos, con todos los bastimentos necesarios para que Pío Tristán pudiera mantener un asedio. Y toda esa tropa después se desbanda, y Belgrano se ocupa de volverlos a juntar a la mayoría, para tratar de hacer un contraataque. Belgrano en un momento dado piensa que la batalla se ha perdido, y llega después José María Paz, luego el general José María Paz, desde la ciudad, con la noticia de que Pío Tristán se está retirando hacia Salta, pero en ningún momento abandonó su puesto de lucha. ujú. Belgrano fue nuestro mayor héroe, sin duda alguna, tanto como en lo civil como en lo militar.
Perfecto, bueno, le agradecemos un montón por este tiempo, José María, la verdad que ha sido un gustazo y ha sido una cátedra la que nos ha dado sobre esta batalla tan importante entonces para la historia argentina, para esa revolución que realmente corría peligro y que probablemente hubiera fracasado si ese 24 de septiembre, hace 213 años, no había un grupo de patriotas, mayoritariamente tucumanos, que plantaba cara a un ejército muy superior, ¿no? En número, en armas y en todo. Mira, la verdad que a mí me lo ha contado esto un historiador militar, que en West Point, en Estados Unidos, la academia militar más prestigiosa de Estados Unidos y una de las más prestigiosas del mundo, a él le preguntaron sobre la batalla de Tucumán, porque se estudia la batalla de Tucumán en cuanto a la táctica y estrategia utilizada, y literalmente no se entiende ese triunfo, sino a través, quizás nosotros sí lo entendemos a través de la fe, ¿no? Pero bueno, eso es lo que cada uno piensa y cada uno es dueño de pensar lo que considere justo, ¿no? Por favor, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un gusto. Fuerte abrazo. José María Pose es el director del Museo de la Casa Histórica y nos contaba recién algunos detalles de lo sucedido ese 24 de septiembre de 1812, cuando en Tucumán, en lo que hoy es Barrio Ciudadela, ¿no? En lo que en ese momento se llamaba Campo de las Carreras, porque bueno, ahí se llevaban adelante unas cuantas carreras cuadreras en uno de los pocos descampados que había alrededor de San Miguel de Tucumán, un San Miguel de Tucumán mucho más chico, por supuesto, en cuanto a la superficie, muy poco que urbanizado. ocupaba la urbe, claro. Se llevaba adelante esa batalla tan importante para frenar al ejército realista, para frenar a los españoles y para sostener el proceso revolucionario que se había iniciado en mayo de 1810 Sí. y que tendría después fin, si se quiere, en 1816 también en Tucumán. En el Congreso de Tucumán del 9 de julio. Claro, exactamente, pero que en realidad después la configuración de la patria todavía hoy seguimos llevando adelante, ¿no? 12:05, momento de irnos de este programa para volver hoy a las 6 de la tarde, ¿sí? Con más sobre la batalla de Tucumán, con más sobre la realidad política, económica y social de la Argentina, con el deporte, por supuesto, ocupando un lugar especial, con de todo un poco como hacemos siempre, a la mañana y a la tarde. La versión matutina se va ahora, la versión vespertina vendrá a las 18, pero en el medio nosotros nos pasamos por Polo a comer, ¿no, Franco? Sí, nos pasamos